Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día genial. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que la verdad me tiene bastante removida por dentro y es algo que he estado guardando durante mucho tiempo. Sí, como vieron en el título, vamos a hablar de, digamos que las cosas explotaron un poco con mi familia. Y sí, tenía razón. Y sí, me culparon. Todo un drama la verdad. Antes de que me metan cuchillo por todos lados, quiero aclarar que esto es algo muy personal y que obviamente no voy a revelar detalles íntimos de mi familia. Lo que quiero compartir con ustedes es la experiencia, la sensación, y cómo he lidiado con esto. Porque estoy segura de que muchos de ustedes se han sentido identificados en algún momento con situaciones similares. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal si te gustan este tipo de vídeos, donde comparto mis experiencias, reflexiones y un poco de mi vida. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al drama. Miren, la verdad es que siempre he tenido una relación, digamos, peculiar con mi familia. No es que no los quiera, al contrario, los amo con todo mi corazón. Pero siempre ha habido como una dinámica un poco tensa. Como si siempre estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Y la mayoría de las veces, me he sentido como la oveja negra, la diferente, la que siempre tiene la culpa de todo. Y no es que me haga la víctima, Sé que no soy perfecta y que también he cometido errores. Pero siento que muchas veces se me juzga con una vara diferente, como si mis errores fueran más graves que los de los demás. En fin, el caso es que hace unas semanas, se presentó una situación, digamos, delicada. Algo que llevaba tiempo advirtiendo que iba a pasar. Algo que había previsto con bastante exactitud. Y para mi sorpresa, o no tan sorpresa, terminé teniendo razón. Ahora, no se imaginen que estaba feliz de tener razón. Al contrario, me sentí fatal. Porque el resultado de esta situación era negativo para todos. Pero lo peor de todo fue la reacción de mi familia. En lugar de reconocer que había advertido sobre esto y que tal vez deberían haberme escuchado, ¿adivinen qué? Me culparon a mí. Sí, como lo oyen. A mí. Me culparon por algo que yo había intentado evitar. Por algo que había previsto y que había advertido que iba a pasar. ¿Pueden creerlo? Y ahí fue cuando exploté. No sé si fue la gota que derramó el vaso, o simplemente que ya estaba harta de sentirme así, pero me desahogué. Les dije todo lo que pensaba, todo lo que sentía. No fui grosera ni ofensiva, pero sí fui honesta y directa. Les dije que me sentía incomprendida, que me sentía juzgada, que me sentía como si siempre tuviera que cargar con la culpa de todo. Y la verdad es que no fue fácil. Hubo lágrimas, gritos, reproches, todo un drama familiar en toda regla. Pero también hubo algo de liberación. Sentí que por fin me había quitado un peso de encima. Después de la explosión, las cosas estuvieron tensas durante un tiempo. Pero poco a poco, las aguas se fueron calmando. Y aunque las heridas no se han curado del todo, siento que hemos dado un paso adelante. Ahora, quiero aclarar que no estoy diciendo que mi familia sea mala. Como dije antes, los amo y sé que ellos también me aman. Pero creo que tenemos que aprender a comunicarnos mejor, a escucharnos más y a juzgarnos menos. Y esa es la lección que he aprendido de todo esto. Que a veces es necesario explotar. A veces es necesario decir lo que pensamos y lo que sentimos aunque duela. Porque si no lo hacemos, nos vamos a ir guardando todo por dentro hasta que explote de una manera mucho peor. También he aprendido que no puedo controlar las acciones de los demás. No puedo obligar a mi familia a que me entienda o a que me dé la razón. Lo único que puedo controlar es mi propia reacción. Y a partir de ahora voy a intentar reaccionar de una manera más calmada y asertiva, sin dejar que me afecten tanto las cosas que no puedo controlar. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero sé que no va a ser fácil. Es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Pero estoy dispuesta a hacerlo. Porque quiero tener una relación más sana y feliz con mi familia. Y también quiero compartir esto con ustedes, porque sé que muchos de ustedes se han sentido identificados con esto. Todos tenemos problemas familiares, todos tenemos momentos de tensión y de drama.
Y es importante recordar que no estamos solos. No tengan miedo de hablar, de expresar sus sentimientos, de defender sus ideas. No tengan miedo de explotar si es necesario. Pero háganlo siempre con respeto y con la intención de mejorar la situación, no de empeorarla. Y sobre todo, recuerden que merecen ser amados, respetados y valorados. No permitan que nadie, ni siquiera su familia, los haga sentir menos de lo que son. Este tema es bastante delicado, y no puedo entrar en detalles específicos. Cada familia es un mundo, y lo que funciona para una puede no funcionar para otra. Pero espero que mi experiencia les haya servido de algo, aunque sea para que se sientan menos solos en sus propias batallas familiares. Y hablando de sentirse solos, quiero mencionar algo importante, la importancia de buscar apoyo. No tienen que pasar por esto solos. Hablen con un amigo, con un terapeuta, con alguien en quien confíen. A veces solo necesitamos un oído que nos escuche sin juzgarnos. En mi caso, hablar con amigos cercanos me ha ayudado muchísimo a procesar mis emociones y a ver las cosas desde otra perspectiva. A veces cuando estamos inmersos en el drama, es difícil ver la luz al final del túnel. Pero con la ayuda de alguien externo podemos encontrar una manera de salir adelante. Así que si estás pasando por algo similar, por favor, no te quedes callado. Busca ayuda, habla con alguien, desahógate. Te prometo que te sentirás mucho mejor. Ahora, volviendo al tema de mi familia, quiero decir que a pesar de todo, sigo teniendo esperanza. Creo que podemos superar esto y construir una relación más fuerte y saludable. Pero para eso necesitamos estar dispuestos a cambiar, a escucharnos y a perdonarnos. Y el perdón es clave. No podemos seguir arrastrando el pasado. Tenemos que dejar ir el rencor y la rabia. Perdonar no significa olvidar, pero sí significa dejar de cargar con el peso del pasado. En fin, esta es mi historia. Una historia de drama, de tensión, de culpa, pero también de esperanza, de crecimiento y de aprendizaje. Hemos hablado de la explosión familiar, de cómo me sentí culpada injustamente, de la importancia de expresar nuestros sentimientos, de buscar apoyo y de perdonar. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones familiares. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo y por haberme escuchado. Sé que es un tema delicado y personal, y aprecio mucho que hayan estado aquí. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Alguna vez se han sentido culpados injustamente por su familia? ¿Cómo han lidiado con situaciones similares? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho saber sus experiencias y sus consejos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para ver más contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Vale, ahora vamos a ampliar esto para llegar a las 1600 palabras. Aquí vamos. Y eso es, en esencia, lo que pasó. Pero claro, la historia no termina ahí. Después de la explosión inicial, de ese torbellino de emociones, vino la resaca. La resaca emocional, para ser más precisos. Y déjenme decirles, esa fue quizás la parte más difícil. Porque desahogarse se siente bien al principio. Es como quitarse una armadura pesada después de una larga batalla. Pero luego te das cuenta de que estás desnudo, vulnerable. Y que ahora tienes que lidiar con las consecuencias de tus actos. En mi caso significó enfrentarme a la incomodidad de no saber cómo iba a ser la próxima reunión familiar. Significó tener que lidiar con llamadas telefónicas incómodas y mensajes de texto ambiguos. Significó, en resumen, un montón de ansiedad. Y ahí es donde entra en juego la famosa comunicación. Esa palabra que todos usamos pero que pocos practicamos realmente. Porque sí, yo había explotado y había dicho lo que pensaba. Pero, ¿realmente me había comunicado? ¿Había expresado mis sentimientos de una manera que mi familia pudiera entender? La respuesta, lamentablemente, era no. Había sido honesta, sí, pero también había sido reactiva. Había reaccionado a la frustración acumulada, al sentimiento constante de ser malinterpretada. Y al hacerlo había levantado muros en lugar de construir puentes.
Así que después de unos días de reflexión, decidí que tenía que intentarlo de nuevo. Tenía que sentarme con mi familia y hablar de una manera más calmada y constructiva. Pero claro, eso era más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? ¿Cómo se empieza una conversación así? ¿Cómo se aborda un tema tan delicado sin reabrir viejas heridas? Después de mucho pensarlo, decidí empezar por reconocer mi parte de responsabilidad. Reconocer que no siempre había sido la mejor comunicadora. Reconocer que a veces había reaccionado de manera exagerada. Reconocer, en definitiva, que no era perfecta. Y eso sorprendentemente ayudó mucho. Porque al admitir mis propios errores, bajé la guardia y abrí la puerta a la conversación. Y poco a poco mi familia también empezó a abrirse. Empezamos a hablar de cómo nos sentíamos, de cuáles eran nuestras expectativas, de que necesitábamos el uno del otro. Y aunque hubo momentos difíciles, momentos en los que las emociones se desbordaron, en general, fue una conversación muy productiva. Aprendí que mi familia, aunque a veces me frustre, también me ama y se preocupa por mí. Aprendí que no siempre me juzgan con una vara diferente, sino que a veces simplemente tienen una perspectiva diferente de las cosas. Y aprendí que aunque no siempre estemos de acuerdo, podemos seguir amándonos y respetándonos. Pero quizás la lección más importante que aprendí fue la importancia de la empatía. De intentar ponerme en el lugar del otro. De intentar entender por qué actúan de la manera en que actúan. Porque a veces cuando estamos tan centrados en nuestros propios problemas, nos olvidamos de que los demás también tienen sus propias luchas. Nos olvidamos de que todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y al recordar eso es más fácil ser compasivo, ser comprensivo, ser indulgente. Es más fácil perdonar y seguir adelante. Por supuesto, todo esto no significa que de repente seamos una familia perfecta. Todavía tenemos nuestros desacuerdos, nuestros momentos de tensión. Pero ahora tenemos las herramientas para lidiar con ellos de una manera más sana y constructiva. Ahora sabemos cómo comunicarnos mejor, cómo escucharnos más, cómo juzgarnos menos. Y lo más importante, ahora sabemos que no estamos solos. Sabemos que podemos contar el uno con el otro, pase lo que pase. Y eso, al final, es lo que importa. Porque la familia no es perfecta, pero es nuestra. Y vale la pena luchar por ella. Vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en construir una relación sólida y saludable. Así que si estás pasando por un momento difícil con tu familia, te animo a que no te rindas. A que intentes comunicarte, a que busques apoyo, a que perdones y sigas adelante. No va a ser fácil, pero vale la pena. Porque la familia es uno de los regalos más valiosos que tenemos. Y vale la pena cuidarlo. Y hablando de regalos valiosos, quiero agradecerles a todos ustedes por ser parte de mi comunidad. Por escuchar mis historias, por compartir sus experiencias, por apoyarme en todo momento. Su apoyo significa el mundo para mí. Y me siento muy afortunada de tenerlos en mi vida. Así que gracias. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por ser ustedes mismos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para ver más contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora, antes de despedirme, quiero responder algunas de las preguntas que me dejaron en los comentarios del vídeo anterior. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Y recuerden, no están solos en sus batallas familiares. Todos pasamos por momentos difíciles. Lo importante es no rendirse y seguir luchando por construir relaciones más sanas y felices. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ***, consideraciones finales, emoticono besos. Para terminar de pulir y alcanzar la extensión deseada, se podrían agregar los siguientes elementos. ***, profundizar en ejemplos específicos ***, en lugar de generalidades, compartir anécdotas concretas. Por ejemplo, describir una cena familiar particularmente tensa, o un comentario específico que detonó una discusión. Esto hace que la historia sea más relatable y cautivadora. Explorar las dinámicas familiares detallar las diferentes personalidades dentro de la familia y cómo interactúan entre sí. ¿Hay un hermano competitivo? ¿Una madre controladora? ¿Un padre ausente?
Pintar un retrato más completo de la dinámica familiar. Asterisco 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 añadir una sección de consejos prácticos, asterisco asterisco ofrecer una lista numerada de consejos basados en la propia experiencia. Por ejemplo. 1. Establece límites claros. 2. Practica la escucha activa. 3. Aprende a gestionar el estrés. 4. Busca ayuda profesional si es necesario. 5. Recuerda que no puedes cambiar a los demás. Asterisco 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 concluir con un mensaje de esperanza asterisco asterisco reforzar la idea de que, aunque los problemas familiares pueden ser dolorosos, también pueden ser una oportunidad para crecer y fortalecer los lazos. Animar a los espectadores a ser pacientes, compasivos y a no perder la fe en la posibilidad de una relación familiar más armoniosa. Asterisco 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 interactuar con la audiencia asterisco asterisco plantear preguntas directas a los espectadores para fomentar la participación en los comentarios. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentan en sus relaciones familiares? ¿Qué estrategias les han resultado útiles para resolver conflictos? Asterisco 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 mencionar recursos asterisco asterisco recomendar libros, artículos, podcast o terapeutas especializados en terapia familiar. Esto demuestra que se ha investigado a fondo el tema y se ofrece información útil a la audiencia. Al incorporar estos elementos, se puede enriquecer el contenido del vídeo y alcanzar la extensión deseada de manera natural y atractiva.